Bueno, nos visita Juan Carlos Sanmarilla, diputado provincial, él jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos, Juan Carlos? Gracias por venir, hace rato no venías. Bueno, Sí. muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un gusto siempre estar acá. Todo bien, trabajando un poco con visitas constantes a Formosa, por suerte, Sí. y recorriendo el interior de la provincia para la asunción de autoridades partidarias en cada uno de los distritos. Arrancamos con Clorinda, una localidad importante, pero va a continuar en los días sucesivos con El Colorado y con Pirané. Claro. Juan Carlos, ¿cómo ven hoy por hoy lo que podría decirse el tema de conversación, nuestra economía, los cambios que hay y lo que se viene, ¿no? Bueno, uno tiene siempre una mirada, por lo menos yo, optimista de la situación. Frente al caos, el mensaje no puede llevar el mismo nivel, sino que tratar de ser un poco optimista. Sí. Si es verdad lo que dice la nueva ministra de Economía, bueno, estamos frente a una situación en donde uno puede prever un Estado que empieza a darse cuenta de que no se puede gastar más de lo que se recauda, que es indispensable disminuir el gasto en función de los ingresos, es decir, si el Estado está recaudando 100.000 millones, bueno, no gastar más que eso, porque eso lo que va a hacer es que los números empiecen a ser creíbles en Argentina. Y lo más importante, que dejemos de emitir, porque el principal problema que tenemos es la inflación. Y la inflación, uno de los motivos primordiales es la emisión monetaria sin respaldo, ¿no? Porque a medida que vamos necesitando le vamos metiendo a la maquinita y obviamente cuando hay lo que se denomina oferta monetaria en exceso, sucede esto que nos pasa a nosotros, que es un proceso inflacionario que está ya en el 41% y estamos en el mes de julio. O sea, es una barbaridad. Uno, siendo optimista, yo decía en un programa allá en el mes de abril, siendo optimista uno puede pensar en una inflación del 50%. Bueno, nos quedamos muy cortos. Estamos hablando de una inflación del 70 al 80% para fin de año. O sea, por supuesto que el más castigado es el asalariado. Por eso por lo menos yo deseo que lo que nos dijo la nueva ministra sea verdad y que de todo su mensaje yo me quedo con la idea, por lo menos que ella esbozó, de que quiere tratar de sanear el gasto público. Y ese es el eje central. Uno pareciera que no tiene ganas de que el país mejore cuando uno está buscando determinadas medidas bajo el discurso, el ropaje de dar justicia social, cuando en realidad no tiene dinero para afrontar eso. Por ejemplo, para no aburrir a la gente, en el Senado se estuvo discutiendo, no seguí de cerca si es que finalmente lograron sanción, pero se estaba discutiendo una nueva moratoria previsional. Si uno hablara sobre aportes estaría bien, pero no está hablando sobre aportes, está hablando sobre personas que nunca aportaron. Entonces, no es una jubilación. Yo estoy de acuerdo de que un Estado medianamente solidario, serio, tiene que tener presente a las personas que nunca aportaron, por las razones que fueran, ¿no? Que a lo mejor es una ama de casa, ¿no? Que siempre se dedicó a la cría de sus hijos, a la crianza de sus hijos, a la educación. Bueno, pero para eso hay una pensión, la pensión universal para el adulto mayor, que podemos incluso hasta modificarla, mejorarla, atender determinadas situaciones, pero no podemos convertir todo en jubilación. Bueno, pues desde el vamos ya hay una enorme diferencia desde el punto de vista económico financiero, y además termina igualando lo que no es igual, porque no es lo mismo una persona que aportó toda su vida que una persona que nunca aportó. No digo que un Estado tiene que desatenderse, lo que digo que son situaciones diferentes y vemos que eso se está alargando nuevamente y eso implica miles de millones. Y si uno sigue pensando en abultar aún más los gastos del Estado, bueno, nuestra situación no tiene ningún futuro. Me gustó también la medida, si se cumple, reitero de nuevo, porque uno a veces está acostumbrado, especialmente en este gobierno nacional, de que lo que se dice no tiene ninguna relación con lo que se hace. Bueno, ahora anunció de que dice que hay un congelamiento de todos los nombramientos en todos los estamentos públicos. Bueno, al fin, pero vos fíjate, ¿no? Hace un mes aproximadamente pasaron miles de personas a planta permanente. Miles.
Bueno, son situaciones que uno dice, ¿y cuál es la intención? ¿Es un acto de justicia? Probablemente en algunos casos sí, pero en la mayor parte es para asegurar un ejército, una clientela política de cara al futuro. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina, un Estado sobredimensionado, Sí. y no hay guita para solventar todo eso. Yo entiendo de que puede haber una persona que tiene muchos años de antigüedad y bueno, y esa persona tiene Derecho de pasar. tiene Sí. derecho, claro que sí. Pero si hay una persona que desde que entró esta gestión hace 2 años y medio fue contratado, ahora ya lo están pasando a planta, lo que están asegurando de cara al futuro es un ejército de militantes, pero no un Estado que tenga personas, digamos, idóneas para prestar servicio a la comunidad, que se preparó para ocupar determinados espacios, determinados roles, y que de repente está comprometido con una acción de la burocracia estatal. En este caso todos sabemos que son personas que están comprometidas con la gestión kirchnerista. Entonces, pero ojalá cumplan. Dice que congelan de aquí en adelante y no van a tomar más ninguna persona para la administración. Y bueno, ojalá fuera así, porque eso nos haría también más previsibles para afuera, porque lo que tenemos que recuperar también en la Argentina es nuestra palabra hacia afuera. ¿Quién quiere venir a invertir en un país en donde se toma determinadas medidas, pero a los 5 minutos se cambia nuevamente medidas, vamos hacia otro rumbo? Y con un problema gravísimo que tiene que ver con el tema del aumento del dólar, que en la práctica es una devaluación. En la práctica es una devaluación. No es lo mismo nuestro salario que represente $500 a que represente $350. Es una situación muy diferente. Y en ese contexto, ¿cómo estamos en Formosa, económicamente hablando, no? Formosa, la administración de Formosa le acostumbró a los empleados públicos de lo que gana es suficiente. Si vos lo comparás con otra provincia de nuestra provincia vecina, somos los peor pagos en la región. Docente, policía, lo que vos quieras, somos los peores pagos. Pero bueno, esa situación, yo creo que ese margen que te da a vos, el de cada vez comprometer menos recursos al Estado en el pago de sueldo, lo que hace es generar dos cosas. La primera, que vos tenés una enorme cantidad de recursos para volcarlo en la informalidad laboral. Es decir, llenar de monotributistas la provincia, y eso pasa actualmente en Formosa. Pero también otra inmensa cantidad de recursos que te sobran para decir, voy a anunciar determinadas obras y voy a quedarme con un fondo anticíclico ante cualquier tipo de inconveniente para poder pagar 2 o 3 meses de sueldo. La situación económica financiera de Formosa es totalmente diferente en ese sentido, o sea, pisará el salario, digamos, acomoda su proyecto de compromiso a futuro en cuanto a lo económico financiero en base a sueldos bajos. Perfecto. Esa es la metodología que se ha utilizado. Bueno, si la gente, digamos, se conforma con esos ingresos, y bueno, es una situación ideal para un Estado absolutamente, con fondos que le permitan reaccionar frente a cualquier situación que se presente. Claro. Bueno, tú lo escuchaba al gobernador mencionar en la rueda de prensa que se hizo cuando vinieron otros gobernadores, ¿no? del Norte Grande, que explicaba, bueno, que minimizaba, ¿no?, la salida del ministro de Economía, explicaba que, bueno, en Argentina siempre pasó, ¿no?, que los ministros se van y, bueno, todo sigue. Ya hubo una ministra, más allá del género, ¿no?, a las horas, podría decirse, ¿no? ¿Se vive esto de manera natural o se genera cierto grado de incertidumbre desde el punto de vista de ustedes? No hay que negar de que si bien los ministros de Economía son normales, sí, en la Argentina, que algunos van con un portazo de por medio, otros diciendo, me retiro, buenas noches, muchas gracias. Sí. En este caso se tiene la sensación de que queda eyectado, esa fue la palabra que se utilizó y creo que, sí, ¿no es cierto?, una suerte de expulsión de un sector del gobierno que prevalece sobre el resto, ¿no? O sea, en una palabra, se va el ministro para mí después de una tremenda interna gubernamental, que todo el mundo ve, observa, en donde claramente esta pulseada la termina ganando la vicepresidenta de la Nación y termina quedando fuera un ministro que con errores y con aciertos evidentemente alguna credibilidad tenías hacia afuera porque acordó con el Fondo Monetario en un momento en donde creíamos que era difícil acordar, lo logró,
y estaba en proceso, ¿no es cierto?, de conversaciones con el Club de París. Internamente, creo que esta acción representa dos cosas, para ser muy sintético. La primera es una continuidad en el proceso de debilitamiento de la figura del presidente. Una lástima, porque al revés, todos, incluidos nosotros los opositores, que tenemos un rol importante en el Congreso, y los que integraron este frente de todos, es decir, Cristina Fernández de Kirchner y todos sus diputados y senadores, tendrían que estar abocados a fortalecer la figura presidencial. Ya habrá tiempo para marcar diferencia el año que viene cuando hay elecciones, pero acá, prácticamente en el término de la primera mitad del mandato, todos trabajan para esmerilar el poder presidencial. Y este golpe del cambio de ministro consolida eso. O sea, cada vez nos convencemos más que estamos frente a una nueva normalidad en el país, en donde la figura presidencial está absolutamente devaluado y lo dejamos ahí tranquilito, que siga devaluado. Es una cosa inaudita, ¿no? Y lo segundo, un coletazo económico que ante la desconfianza de lo que se viene a partir de Guzmán, a partir del cambio de ministro, no asegura nada a nadie, entonces se produjo una disparada del dólar que los efectos en cuanto a los precios los vamos a ver en las siguientes 2 semanas. Por eso las personas que nos están viendo en este momento deben saber que esto que se produjo de esta fuerte suba del dólar por el cambio de ministro tiene consecuencias en todos nosotros, tiene consecuencias en los asalariados, porque vamos a ver el aumento general de precios. Normalmente en 2 semanas esa situación de reacomodo del valor monetario repercute en el bolsillo de los que menos tienen. Juan Carlos, internamente, ¿cómo están ustedes como frente? Creo que el frente goza de buena salud y fue para mí el principal acierto que se tuvo entre todos los partidos. Es la primera vez en, no sé, en 30 años, 40 años en la Argentina, en donde un frente electoral que fue a elecciones, que ganó, que gobernó, ese frente se mantuvo después de dejar el poder. Bueno, yo creo que ese es el caso nuestro y quiere decir que Juntos por el Cambio en el orden nacional y el Frente Amplio Formoseño acá en el orden local está consolidado y con una decisión yo creo que importante. Primero, la decisión de seguir creciendo, es decir, todo lo que quieran venir, que vengan para construir un esquema alternativo de poder. Todos, acá no se le cierra la puerta a nadie. Y en segundo lugar, creo que en el caso específico de Formosa, ¿no es cierto?, se va mostrando en los hechos concretos de que estamos actuando en forma conjunta. Me refiero a lo que a mí me toca, que es la legislatura provincial. Hasta acá, yo recuerdo que en una oportunidad, lo dije en este programa, cuando me preguntaron sobre el acuerdo con Neme y Bogado, yo decía, yo no voy a decir nada hasta verlos votar. Eso fue lo que yo había dicho. Y bueno, ahora los estoy viendo votar en todo este año que se han incorporado como diputados, tanto Neme como Bogado, lo estoy viendo votar con la oposición. Bueno, eso me tranquiliza y mucho, y eso significa que eso que nos comprometimos con la sociedad se está cumpliendo. Eso me parece que es lo rescatable de esto. Pienso en una oposición concentrada en la tarea que nos asignó la gente. Y bueno, ¿cómo ves la proyección de acá? ¿Cómo ves la proyección de acá 3 meses? Antes no se podía hablar ni de una semana, con la pandemia no teníamos idea si se podía circular, si no, ahora se supone que está todo más flexible. No sabemos. Mirá, yo estoy preocupado por ese tema. Ha habido un aumento desmesurado de contagio, mucho, de a miles. No estamos, por supuesto, en una situación de lo que pasó en marzo del 2020, pero aprovechando este medio y bueno, como dirigente político, como legislador, lo que le diría a la gente es que se cuiden mucho, que se cuiden porque incluso hubo un fallecido en estos días, así que se cuiden, sigan tomando las medidas correspondientes, usen barbijos, tratemos de evitar grandes concentraciones, hay que seguir marcando los cuidados del caso y yo creo que, digamos, a pesar de la presencia de la vacuna,
nada nos asegura que vamos a transitar la enfermedad, el virus, no, de que vamos a transitar con absoluta normalidad, nada, porque todos los organismos son diferentes. Hay personas que le afecta más, otros menos, otros que tienen enfermedades, digamos, anteriores, y así que hay que cuidarse, yo eso le diría. Y de cara a lo político partidario, bueno, vamos a trabajar en los siguientes 3 o 4 meses para seguir consolidando una opción distinta en el orden provincial y acompañando las cosas que está bien, como dije cuando asumí hace 2 años y medio, y marcando las diferencias respecto a aquellas cosas que están mal o que faltan hacerse. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por venir. Muchas gracias a vos. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vemos Dios mediante mañana aquí en Canal 7, o si no, como siempre, en el noticiero también nos solemos encontrar. Muchas gracias.